Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Está con ustedes nuevamente el doctor Alberto Fernández. Muy buenas tardes. En una pausa larga debido a un problema de salud. Pero ya estoy con ustedes ahora. Y dispuesto, por supuesto, a compartir nuestro conocimiento sobre la salud mental y, por supuesto, recibir sus llamadas y sus preguntas que, como ustedes saben, con todo cariño van a ser resueltas. Hoy día vamos a hablar sobre un problema, ¿no?, que no se clasifica o determina como un problema frecuente, puesto que su prevalencia es muy baja cuando el cuadro es único, pero que pareciera que podría formar parte de muchos otros trastornos del área de la ansiedad, y por eso este problema estaría escondido, cubierto, al ser comórbido con otros trastornos o al ser confundido como síntoma de otros trastornos. El día de hoy vamos a hablar del mutismo selectivo. El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad de la etapa infantil, caracterizado fundamentalmente por la ausencia total del discurso, es decir, del habla del niño en al menos una situación específica en un tiempo que debe haberse extendido por lo menos un mes, a pesar de que el niño posee la capacidad de hablar en otras situaciones. Por ejemplo, puede ser un niño que en su casa habla perfectamente, ¿no?, pero va al colegio y en el colegio no habla, a pesar de que tiene todas las condiciones para hacerlo. Y uno se puede dar cuenta de esto porque en otros contextos puede hablar con normalidad. De ahí el nombre de mutismo selectivo. La característica fundamental es que este trastorno, como les había dicho, es aparentemente poco frecuente y se presenta habitualmente más en niñas que en niños. Y el inicio es promedio entre los 2 y 5 años. La prevalencia, como les decía, la frecuencia de este trastorno está alrededor de 1% o menos y dura entre 5 a 6 años. Lo interesante es que después de este proceso de mutismo selectivo, el niño habla normalmente y no presenta ninguna alteración posterior. Pero sí es verdad que aquellos niños que han sufrido de mutismo selectivo, es muy probable que en la adultez hagan otro tipo de trastornos de ansiedad. Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque, si bien es cierto, no es un problema primario del lenguaje, es decir, no va a haber un deterioro posterior del lenguaje, el niño va a poderse expresar, hay grandes probabilidades que niños con historia de mutismo selectivo en la adultez hagan otro tipo de trastornos de ansiedad. Muy bien. Y entonces resulta siendo un tema interesante porque pasa con frecuencia que los padres que tenemos niños pequeños vemos esta característica clínica del niño y usualmente tendemos a pensar que es más bien por timidez o porque de alguna u otra forma es maltratado en el lugar donde no habla y esto de no hablar sería consecuencia más bien de este maltrato, pero no necesariamente estamos pasando por alguna de estas situaciones. Por eso hay que tomarlas en cuenta para poder establecer si hay otros síntomas que acompañan a este mutismo selectivo en el niño o de no ser así o de ser así, buscar el origen de este proceso. Muy bien. Estoy seguro que muchos de los que me están escuchando han visto niños con mutismo selectivo y han dicho interiormente, ¿no? Lo que pasa es que este niño es muy engreído, los papás los engríen mucho.
Y no necesariamente ese es un factor que determine este trastorno de ansiedad. Está dentro del grupo de los trastornos de ansiedad porque el aparato de regulación de la ansiedad está involucrado en este proceso. Y los niños con mutismo selectivo tienen historia temprana de terrores nocturnos, miedo a la oscuridad. Se pasan a la cama de sus padres, ¿no? En la noche por temor. Y esta conducta que es reiterativa termina después en este mutismo selectivo en un lugar determinado, ¿no? Y esto, como ustedes comprenderán, va a producir deterioro en el niño. Deterioro en el rendimiento escolar, un deterioro en su posibilidad de poderse contactar con sus contemporáneos, es decir, de poder socializar con sus contemporáneos y, por ende, un inicio de la formación de su personalidad que podría ser inconveniente para poderla madurar posteriormente. Entonces hay que tener en cuenta que probablemente si es que el mutismo selectivo se da en un solo lugar y esto podría hacernos identificar al lugar como el origen del problema, debemos recordar entonces que este proceso que presenta el niño puede tener antecedentes, como les decía, de terror nocturno o pueden hacer posteriormente trastornos de ansiedad. Lo interesante es que este trastorno usualmente no se identifica hasta los 5 o 6 años, que es justamente la edad en que el niño empieza su escolaridad a nivel primario. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es donde uno usualmente hace el diagnóstico cuando el mutismo selectivo es en el colegio, que con frecuencia resulta siendo en este lugar. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Pero ustedes con razón me dirán, pero muy pequeño, ¿no? Para tener ansiedad. ¿Cómo un niño tan pequeño puede sufrir de ansiedad si en realidad todavía no tiene una vivencia importante para poder marcar una alteración de este proceso? Nosotros sabemos, lo hemos conversado múltiples veces en este programa, la ansiedad per se no es un trastorno, es una función del sistema nervioso que, como hemos visto, se activa en situaciones nuevas, en situaciones de peligro o en situaciones de evaluación. Y la ansiedad nos va a permitir, a la edad que se presente, podernos adaptar a los cambios del medio ambiente. Y como comprenderán ustedes, desde el nacimiento, el niño tiene que tener la capacidad de poderse adaptar a la situación nueva que está viviendo al salir de la matriz del útero hacia el medio ambiente, los cambios de temperatura, el vínculo con el cuidador, con la madre o el cuidador en general, justamente para poder madurar aquellos procesos que posteriormente van a determinar cuál situación es peligrosa o no, cuál situación nos debe preocupar o no, y en ese sentido se estimulará también la maduración del proceso de la ansiedad para la adultez y la sensibilidad de este proceso. Entonces, la ansiedad es algo que nos acompaña permanentemente y sobre todo en la niñez, pero como les decía, no como una patología, sino como parte del desarrollo del sistema nervioso central. ¿Bien? Y entonces, las mamás nos preguntan con frecuencia, doctor, pero ¿no es normal que un niño tenga miedo cuando es pequeño, miedo a la noche o a la oscuridad? O nos preguntan, doctor, ¿no es normal que un niño pequeño tenga miedo a la separación? ¿No? Cuando los padres salen o cuando los padres salen y todavía no llegan. ¿No es normal que un niño pequeño tenga miedo a la pérdida, a perder un familiar, etcétera? Sí, es normal. Y esto es lo que nosotros conocemos, y como se conoce en el desarrollo del ser humano, como miedos normativos. Es decir, son temores por los que el niño va a transitar y son necesarios justamente para poder madurar los sistemas de alarma, los sistemas de alerta y vigilancia y los sistemas que van a permitir convocar el sistema de la ansiedad para poder adaptarnos a los procesos. Muy bien, y a todos estos cambios
medioambientales. Entonces, sí hay miedos o temores que son normales y que deben presentarse, que como les decía, se conocen como miedos normativos. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Estamos frente a un niño, ¿no? Pequeño, y ese niño pequeño comienza a manifestar, pues como les decía, el miedo a la noche, déjenme por favor la luz prendida, ¿no? O la puerta un poco abierta, o no va al baño porque está oscuro y entonces tiene necesidad de prender la luz. Eso es normal en un niño. Pero si este miedo, este temor, aumenta en su dimensión, o sea, el temor comienza a ser mayor y ya genera una resistencia del niño a dormir si es que los padres no están con él, o llega al extremo de no ir al baño y orinarse inclusive en la cama porque tienen miedo a transitar por estos lugares, entonces el niño va a comenzar a presentar ya no una ansiedad normal o un temor normativo, sino más bien síntomas psicopatológicos relevantes del miedo y de la ansiedad. Y entonces puede ser que el niño, transitando por el miedo a la separación, transitando por el temor a lo desconocido o el temor a la pérdida, comience a presentar trastornos claros del sueño, pánico nocturno, es decir, va a llegar a la noche y tiene mucho temor justamente porque va a ponerse todo oscuro, o comportamientos oposicionistas, desafiantes con los padres, con los maestros, etc. ¿Se dan cuenta? Acá ya estamos pasando de un proceso normal de temores normativos que deben presentarse y sirven para la modulación de los procesos de ansiedad, pasamos ya a síntomas, donde los padres claramente pueden ubicar que esto que está sucediendo con su hijo no es normal. ¿Qué pasaría si el niño sigue creciendo y no se abordan estos síntomas psicopatológicos claros? Vamos a llegar entonces a la infancia. Y en la infancia también tenemos temores normativos, ¿no es cierto? Miedo al trueno, a los relámpagos, por ejemplo, al fuego, al agua, a la oscuridad, a las pesadillas, a algunos animales. Y esto, que es normal, sí hacemos que el niño llegue a esta etapa sin haber solucionado el problema anterior, entonces se van a comenzar a presentar más síntomas que nos hablan de un trastorno de ansiedad. Entonces el niño llorará constantemente, ya estamos hablando de la infancia, ¿no? Se aferrará al cuidador, podrá quedarse inclusive congelado, si es que está en una situación que él considera extrema, perderá seguridad, tendrá necesidad de contacto físico permanente, evitará todos los estímulos fuertes como los ruidos, etc. Y el pavor nocturno será tan intenso que el niño entonces se orinará en la cama, tendrá enuresis porque justamente no sale porque tiene temor. Y si esto continuara ya en la infancia, comienza ya a presentarse trastornos tal cual, ¿no es cierto? Y empezamos primero con los trastornos de ansiedad y separación, las fobias específicas, los trastornos de pánico, que ya están claramente identificados en la clasificación internacional de las enfermedades como en los trabajos de clasificación estadística. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren ustedes, miren qué importante es lo ambiental en lo que les estoy relatando, ¿ya? Entonces, yo nazco, soy un niño pequeño, ¿no es cierto? Nazco, y al nacer tengo que salir por el canal del parto, es un proceso que me genera estrés, pero es necesario. Salgo a un cambio de temperatura importante, ¿no es cierto? Está calientito ahí en el líquido amniótico metido en la matriz, ¿no? A la intemperie, de pronto, ¿no es cierto? Cortan el cordón umbilical, cambia mis características cardiovasculares, ¿no? Y
ahí necesito del socorro del cuidador. Todo ese periodo es normal, se debe presentar. El niño necesita ese estrés para empezar a respirar, por ejemplo. Entonces, todo eso es estrictamente necesario, no solamente para adaptarse al medio ambiente nuevo, sino también para poder vincularse con el cuidador y desarrollar su sistema nervioso. Perfecto, eso es normal, está muy bien. Y después de eso se generarán, como les decía, estos temores normativos en el niño pequeño, un poco de temor a la oscuridad, a la separación, etc. Pero como les decía, si a esta edad los temores del niño aumentan al punto que no pueden dormir, tienen pánico nocturno, tienen comportamientos oposicionistas, entonces ya estamos al nivel de síntomas de un trastorno. Y si llegara así a la infancia, entonces ya van a comenzar a presentar trastornos de ansiedad bien definidos, ¿no es cierto? Dentro de los cuales está, por supuesto, el mutismo selectivo. El mutismo selectivo, las fobias específicas, la fobia social, etc. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a suponer que pasamos nuestra infancia acompañado de los miedos normativos y todo nos va bien, ¿no? Y pasamos a la infancia, ¿no? Y en la infancia no se logra regular los miedos normativos, entonces ya habrá mucho más probabilidades que en la edad escolar se inicien entonces las fobias sociales, los trastornos de estrés postraumático, los trastornos obsesivo-compulsivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante, primerísimo, entender que es normal que un niño pequeño, desde el nacimiento hasta la escolaridad, tenga miedos normativos, porque esto va a madurar su sistema nervioso, va a aprender a determinar qué cosa es riesgoso, qué cosa no, y sobre todo va a tener un sistema de la ansiedad que le va a permitir adaptarse al medio ambiente. Espectacular, buenísimo. Pero nuevamente ustedes ven que si bien hay una carga genética que puede ser un factor importante que haga que el niño no pueda manejar estos temores normativos, probablemente el factor más importante sea el factor medioambiental. Es decir, la conducta de los cuidadores frente al niño desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años de vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que cuidar todo ese proceso para justamente en la adultez no tener mayores dificultades, ya que nuestro sistema de la ansiedad, habiendo pasado por situaciones de cuidado, de acogimiento, de vínculo, de comunicación, nos lleve a un buen derrotero con respecto a cómo seríamos en la adultez. Entonces, en ese sentido, los trastornos de ansiedad van a presentarse según la edad. Tiene sentido porque las necesidades de un niño recién nacido van a ser diferentes a la de un niño pequeño, a la de un preescolar, a la de un escolar y así sucesivamente. Por eso es que no es casual que el mutismo akinético sea probablemente la primera manifestación dentro de los trastornos de ansiedad, puesto que, como hemos dicho, usualmente se da en niños menores de 5 años, ¿no? Y a esto tenemos que agregar que, paradójicamente, en casi el 100% de los casos, aquellos niños que tienen mutismo selectivo también sufren de fobia social. ¿Qué les parece? Entonces, muchas veces se diagnostica al niño de fobia social y no se toma en cuenta la presencia del mutismo del mutismo selectivo, porque se asume que es parte de ese trastorno, cuando podría tener sus propias características. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, empiezo diciéndoles y describiéndoles algo que tiene sentido, que está demostrado, ¿no es cierto? Que no es una teorización, sino está conceptualizado en base a la realidad del crecimiento del niño. Es normal tener temores nocturnos,
Es normal tener miedo a la separación, pero no es normal el pánico nocturno, ni la necesidad de aferrarse al cuidador. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad que puede ser identificable. Entonces, no cometer el error de minimizar el síntoma, ¿no? No es que es muy pequeño o que es muy engreído, no, cuando en realidad están transitando por la maduración de un proceso de ansiedad, ¿no? Que podría mantenerse en el tiempo y que podría darnos cuadros más complicados una vez que el niño transite por la adolescencia y luego la adultez temprana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomar esto en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes del mutismo selectivo? Primero, afecta el desarrollo social, ¿no? Porque frecuentemente en los niños con mutismo selectivo es el ambiente escolar donde se va a manifestar el trastorno. Y recuerden que esa es la oportunidad para que el niño comience a vincularse con sus contemporáneos y negociar su posición social. Entonces, si el niño no habla, ¿no es cierto?, va a ser complicado que se incorporen los juegos de los demás, porque la expresión a través del lenguaje va a ser fundamental. ¿Se dan cuenta? Entonces, va a tener problemas de socialización y sus propios compañeros tempranamente lo van a ver como una persona extraña. Y entonces eso va a generar que se alejen del niño y en algunos casos, pues, que sufra bullying, justamente porque no habla. La otra característica dentro de las complicaciones es que comience a desarrollar su proceso cognitivo. ¿Por qué? Porque en los primeros años de vida y en los primeros años de escolaridad, ¿no es cierto?, la participación en procesos lúdicos, el trabajo en grupo, a través del juego, del baile, etcétera, van a ser fundamentales para el desarrollo cognitivo. Y si el niño no habla, no es elegido en los equipos, no participa en los juegos, entonces va a haber un deterioro cognitivo que va a estar en relación a que va a ser muy poco estimulado por el propio entorno para que la maduración del sistema nervioso a través de los procesos de seguridad, pérdida de miedo, control de la ansiedad y, por supuesto, la capacidad para resolver problemas se vaya deteriorando. Lógicamente, entonces, bajo esta posibilidad, el rendimiento académico también se puede complicar. ¿Por qué? Porque ahora no solamente va a ser el hecho de que al no participar con los compañeros del colegio, el desarrollo cognitivo se va a enlentecer, sino que además su rendimiento académico se va a ver expresado en notas bajas justamente porque no se está integrando cuando el grueso de la educación a esta edad está en relación a vincularse, está en relación a expresarse. Entonces, todas estas situaciones van a generar en el niño problemas para relacionarse con sus pares. Y entonces, el niño, al verse diferente, al verse no integrado, va a comenzarse también a sentir extraño. Y esto puede contribuir a que comience a construir un bajo autoconcepto y una baja autoestima, que son los pilares fundamentales para que en la adultez se genere problemas de personalidad, problemas en la maduración de la personalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una secuencia que se debe cuidar, pero también es una secuencia cuando ya tiene tintes psicopatológicos de enfermedad que deben ser rápidamente abordados porque entendemos que estos procesos son procesos fundamentales del desarrollo del sistema nervioso y en ese sentido también de la capacidad de integrarse al grupo y de socializar. Además, está claramente establecido que una vez que el mutismo aquinético ha sido, que el mutismo selectivo ha sido corregido, ¿no es cierto?, hay la probabilidad, como habíamos dicho, que en la adultez justamente se presenten
problemas de comunicación. Ergo también problemas de socialización. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener cuidado con esto. Les digo porque en la consulta frecuentemente nos encontramos con padres que entran con su hijo para ser evaluado cuando su hijo tiene 4 o 5 años y el niño está pegado a una pierna del padre como una lapa, ¿no? Así bien abrazado a la pierna, el papá tiene que coger para irlo llevando porque el niño tiene temor al ambiente nuevo. O sea que es un miedo a la separación y al riesgo de lo nuevo con una intensidad muy, muy importante que nos habla de que ya estamos transitando con el niño por un trastorno de ansiedad. Muy bien. Ahora, lo que les decía anteriormente, ¿cuáles son las comorbilidades más frecuentes? ¿Qué acompaña usualmente al mutismo selectivo? Uno, les decía, la ansiedad social. De 65 a 100%, claro. Y ustedes me dirán, 100% de comorbilidad. ¿Cómo yo puedo saber que el mutismo selectivo está separado de la fobia social si siempre se presentan juntos? ¿Por qué no son lo mismo? ¿Por qué no son lo mismo? Porque la ansiedad social no está acompañada al 100% de mutismo selectivo. Al revés, sí. Generalmente cuando el niño tiene mutismo selectivo, tiene en casi 100% de los casos ansiedad social, pero no pasa a la inversa. No todos los niños con ansiedad social hacen mutismo selectivo. Y entonces pareciera que, a pesar de que la comorbilidad es muy alta, ¿no? Podrían ser cuadros diferentes. El otro trastorno de ansiedad que se va a acoplar al mutismo selectivo es la ansiedad de separación. Y miren, miren cómo son los miedos normativos que yo les había dicho al principio, ¿no? La ansiedad de separación, que puede ser un miedo normal, se termina transformando en un trastorno. Y el trastorno de ansiedad por separación puede acompañar al mutismo selectivo entre 17 y 32% de los casos. Y las fobias específicas. Es normal, como les había dicho, y es parte de los miedos normativos, que los niños tengan miedo a los animales, por ejemplo, a algunos animales, ¿no? Pero cuando tienen mutismo selectivo, hay un 50% de estos niños que también tienen esta comorbilidad, es decir, estas fobias específicas. El 50% de los niños con mutismo selectivo, obviamente, se van a acompañar de problemas de comunicación. Y vean ustedes, y esto es bien importante, aproximadamente el 30% de los niños con mutismo selectivo tienen trastornos de eliminación. Es decir, pueden tener eneuresis, ¿no es cierto? El orinarse en la cama en la noche. Encopresis, se le escapa las heces. Y todo esto se parte de una dinámica dentro de los trastornos de ansiedad que deben ser abordados con propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que poder definir cuándo un temor es funcional, cuándo un temor es parte del desarrollo y cuándo un temor se vuelve un trastorno. Y esto, como siempre les he dicho, está en relación con la funcionalidad, ¿no? El niño que es tímido va a tener dificultades de socialización, pero va a poder comunicarse, probablemente con menos potencia, con menos frecuencia, pero se va a poder comunicar. Un niño con mutismo selectivo no habla, no va a haber forma de que hable. ¿Se dan cuenta? Entonces va a ser difícil poderlo integrar o cotejar con los contemporáneos. Muy bien. Y entonces, ¿cuáles son las causas que pueden generar este mutismo selectivo? Generalmente, los niños que hacen mutismo selectivo tienen un temperamento más tímido e inhibido, probablemente modulado por factores psicosociales o psicodinámicos, es decir, probablemente porque tienen un antecedente familiar justamente
de padres que son más bien también tímidos o inhibidos, ¿no es cierto? O que sus padres más bien tienen tendencia a estar aislados de su grupo social. Prefieren estar siempre en la casa, ¿no? Solos, entre ellos. Y esto puede generar en el niño un temperamento tan tímido e inhibido en correspondencia con la conducta de los padres. ¿Estamos de acuerdo? Hoy probablemente, cuando hablamos de mutismo selectivo, sea fundamentalmente las características del temperamento la posibilidad de ser probablemente el factor mayor que genere mutismo selectivo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta este momento tenemos que haber comprendido que desde el nacimiento los niños tienen procesos o pasan o transitan por procesos de miedo que les puede generar ansiedad y que son normales. ¿Cómo se llaman estos miedos? Miedos normativos. Están dentro de la norma. Deben presentarse para madurar correctamente los sistemas de alarma, el sistema de la ansiedad en el cerebro, para que los niños posteriormente tengan un buen afrontamiento de las situaciones nuevas, de las situaciones de peligro, de las situaciones de evaluación. Pero si estos miedos normativos o temores normativos pasan la línea de la funcionalidad y el niño comienza a hacer fobias específicas, el niño comienza a tener eneuresis, es decir, se orina en la cama por no transitar en la noche al baño, o el niño comienza a hacer ataques de pánico, o aferrarse a los cuidadores porque tienen un temor clarísimo de poder ser abandonados, entonces ya estamos hablando de síntomas psicopatológicos que pueden llevar al niño a un trastorno de ansiedad. Y entonces hay que tener cuidado, como les digo, en esto, y el patrón más importante es la funcionalidad. Y entonces no es casual, por lo que les acabo de decir, que el mutismo selectivo sea uno de los primeros trastornos de ansiedad que se presentan tempranamente. Hemos dicho, antes de los 5 años, probablemente se presente, y se ponga mucho más en evidencia entre 5 y 6 años, cuando el niño tiene que pasar ya a la edad preescolar. Y generalmente este mutismo selectivo, donde el niño tiene todas las condiciones para hablar, porque habla en otros contextos, se exprese más en el colegio, donde el niño no hablará, no se comunicará, y entonces eso tendrá como consecuencia problemas cognitivos, de desarrollo cognitivo, problemas de aprendizaje, problemas de socialización, y además se acompañará de una imposibilidad de integrarse al grupo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los síntomas clásicos del mutismo selectivo? Uno, en primer lugar, hay un fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas, en las que existe la expectativa por hablar, por ejemplo, en la escuela, ¿no? O sea que el niño sabe que en la escuela tiene que hablar, hay expectativa por lo que vaya a decir, y esto puede ser entonces un condicionante que al intentarlo fracase y esto perpetúe el mejor no hablar en la escuela. 2. Esta alteración interfiere con los logros educativos y académicos y, por supuesto, de integración social. Este mutismo selectivo debe extenderse por lo menos un mes. ¿Estamos de acuerdo? Debe pasar el mes con esta característica. Y este fracaso de no hablar no debe atribuirse a otros factores como alteraciones del lenguaje, ¿no? U otras características que claramente nos pueden explicar el por qué este mutismo en el niño. Tampoco debe el niño estar transitando por otro tipo de trastornos de comunicación o estar, por ejemplo, dentro de espectros donde la comunicación
puede ser una dificultad como el espectro autista u otros trastornos del área de la psiquiatría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas son las características, fundamentalmente, un fracaso constante de hablar en una situación social específica, usualmente en la escuela, todo lo demás funciona. Consecuencia, alteraciones en el ámbito educativo, social y de autoestima, y esta duración y este proceso debe durar por lo menos un mes o más. Entonces, la pregunta es, si yo tengo a mi hijo con estas características, ¿cuáles son los factores que yo debería tomar en cuenta para saber si es un mutismo selectivo o es timidez? ¿No es cierto? Porque la confusión usualmente es esa. No habla porque es tímido, pero solo en el colegio. No puede ser. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo diferencio mutismo selectivo de timidez? Lo primero, lo que les decía, a pesar de que los niños tímidos les resulta difícil hablar en situaciones desconocidas o con personas nuevas, al contrario de los niños con mutismo selectivo, estos niños tímidos suelen responder cuando se les formula una pregunta o empiezan a hablar una vez que se sienten más seguros. Esa es la primera diferencia. El niño con mutismo selectivo no va a hablar, así esté en confianza, ofrezcan lo que les ofrezca. Segundo criterio. Hay una diferencia de la timidez con respecto al mutismo selectivo en relación a que en el caso de la fobia social, ¿no es cierto?, la ansiedad resulta siendo muy intensa. En cambio, en el mutismo selectivo, el niño, ustedes lo ven que simplemente no habla. Y pareciera no mostrar otro síntoma que no sea el no hablar. No se puede identificar una disfuncionalidad emocional. Porque, como les digo, funciona en otros lugares. Recuerden entonces, el niño con mutismo selectivo no se queda callado para aislarse de los demás. No, está con los demás, pero no habla. Lo que pasa es que el niño no se siente capaz de interactuar en un tipo de situación específica y entonces tomará la decisión de no hablar porque esto le generaría un malestar más elevado que lo lleva a evitar la interacción social. Entonces, un niño con mutismo selectivo puede jugar inclusive un juego en el que no tenga que hablar. ¿Se dan cuenta? En cambio, el niño que tiene fobia social, ¿no es cierto?, o que es tímido, va a evitar la interacción. Justamente para disminuir la ansiedad que le generan el estar en un grupo. ¿Se dan cuenta? Se imaginan, ¿no? Mi hijo, llegan los reportes del colegio, no habla en clase, no interviene, no habla con sus compañeros, ¿no? Y en el recreo, sí juega, pero no habla. ¿Se dan cuenta? A diferencia del niño que tiene claramente una fobia social y lo que hace es permanecer en lo posible aislado para que el acompañamiento de las personas no le genere ansiedad. Si alguien se le acerca, va a hablar, le va a contestar, pero va a evitar estar con las personas. Muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? ¿Cómo debemos enfrentar este tipo de trastorno? Miren ustedes. Lo primero que hay que hacer es, lógicamente, hacer el diagnóstico. Y entonces, para diagnosticar el mutismo selectivo, lo primero sería descartar la presencia de enfermedades médicas, obviamente. O que la falta del habla se deba a la falta de desarrollo evolutivo. De repente hay un retraso en la maduración del sistema del habla, que le impide al niño una comunicación oral. ¿Estamos de acuerdo? Una vez descartado esto, y estando
totalmente de acuerdo en que el niño tiene un mutismo selectivo, el tratamiento psicológico va a ser fundamental. Y se realiza a través de exposiciones graduales y cuidadosas para modelar la expresión del niño y para que se pueda entrenar en habilidades sociales. Usualmente el tratamiento psicológico tiende a ser efectivo. No es un trastorno de la ansiedad que amerite el uso de un psicofármaco, ya que, como les decía, al ser tan temprano y a depender tanto de procesos más bien ambientales, a pesar de que el niño pueda tener un temperamento inhibido, la terapia resulta siendo eficaz si es que tiene un plan determinado con objetivos claramente definidos, ¿no? Y hay exposiciones progresivas para lograr justamente que el niño pueda ya recuperar su expresión del lenguaje en el lugar donde selectivamente no habla. En este caso, como hemos visto, la escuela. ¿No es cierto? Teniendo esto claro, entonces, podemos entender que el mutismo selectivo hoy se discute si es un problema, en realidad es un trastorno único o forma parte de los problemas de fobia social, porque como les digo, la comorbilidad puede ser hasta del 100%, ¿no? Y de ser así, felizmente el tratamiento resulta siendo el mismo. Cuando uno trata a un niño, la fobia social resuelve también el mutismo selectivo, si es que este síntoma formara parte de esta fobia social. ¿Se da cuenta? Entonces, no perdamos la oportunidad de poder abordar este problema tempranamente. Hay que tener claro, entonces, la capacidad de poder reconocer la diferencia entre si es engreimiento o si es un problema más bien de timidez versus esta característica del mutismo selectivo, y así poder ayudar a nuestros niños a que desarrollen sus capacidades tempranamente. Muy bien. Vamos ahora a entrar a la ronda de preguntas. Ya saben, nos pueden llamar al 512-6161. Estamos siempre atentos a responder sus llamadas. Y por supuesto, voy a empezar por el Facebook, que nos están acompañando, ¿no? Para resolver las preguntas iniciales esperando sus llamadas, ¿no? Bueno, le agradecemos a Milet su presencia. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Acá Pilar, bueno, gracias Pilar por desearme buena salud. La verdad es que la semana pasada no fue un tiempo bueno para mí. Tuve un problema de salud que ameritó una intervención quirúrgica, pero felizmente se solucionó y estoy acá con ustedes siempre pidiéndoles infinitas disculpas por no haber podido estar en el programa. Y Pilar nos pregunta, cuando mi hija estaba pequeña y le tocaba competir en el karate, le daba náuseas. Miren, le daba náuseas. Claramente, Pilar, si esto era constante y era específico en este proceso de competición, probablemente tu hijita lo que tenía era un temor, ¿no?, al fracaso en relación a las expectativas sobre este deporte determinado y a sus logros. Esto podría ser síntoma de varias situaciones, ¿no? Pero es muy frecuente ver a los niños que tienen, por ejemplo, fobia social o trastorno por déficit de atención, por ejemplo, exponerse a un proceso de competitividad porque tienen la sensación de que igual van a fracasar y que los van a criticar. Y esto puede generar una ansiedad que se somatice, ¿no? En este caso, por ejemplo, los vómitos. Entonces, es muy probable que tu hijita haya transitado por este proceso. Gracias por la pregunta. Tenemos una primera llamada. A ver. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Cuéntame. Doctor, escuchaba mucho sobre lo que hablaba de los niños. Le cuento mi experiencia. Lo que usted ha contado me pasó a mí de niño. Yo tengo ya 47 años, pero probablemente de niño en el colegio, por ejemplo, yo no quería ir al colegio, o sea, lloraba y casi un año no fui al colegio, repetí el primer grado, porque tenía
y era muy, muy, muy tímido, ¿no? Ujú. Conforme fueron pasando los años ya comencé a ir al colegio y ya a socializar más, pero creo que eso no ha marcado porque Claro. hasta adulto y hasta ahora, y después del COVID, que a pesar de que siempre tuve ese problema de ansiedad hasta grande, pero después del COVID ya se me manifestó mucho más. O sea, inclusive estuve con tratamiento psiquiátrico y porque me diagnosticaron algo de así como síndrome de ansiedad generalizada o algo Trastorno así, de ansiedad generalizada. trastorno de Ujú. ansiedad generalizada. Así es. Y a pesar de que estoy en tratamiento un año, pero no salgo adelante. O sea, inclusive ya he abandonado el tratamiento porque Eduardito, la disculpa que te pastilla interrumpa. pesada. Eduardo, una pregunta. ¿Te han tratado el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno no se ha podido vencer? ¿O tú tomaste la medicación, te pusiste bien y después dejaste la medicación? Algo así, sí, Ah, algo así, pero no ya. completamente, o sea, nunca, a pesar de la medicación, siempre quedaba algo, o sea, Ajá, siempre ajá. quedaba esto y ya cuando estuve mejor sentía que las pastillas también me estaban afectando el estómago, problema de estreñimiento Correcto. y hasta ahora sí, así, siempre tengo gastritis, siempre tengo un problema de nervios y estoy así, o sea, Correcto. no sé. Eduardito, una última pregunta, por favor, para que tu información pueda ayudar también a nuestros oyentes. Dime una cosa, ¿y tú tuviste en tu niñez alguna situación traumática, voluntaria, no voluntaria, que podría explicar tus terrores de pequeño? ¿O estos fueron espontáneos, sin causa aparente? Eh, yo creo que me influenció mucho mi mamá, porque me enseñaron mucho a tener miedo a los terremotos, temblores. Cuando yo veía a mi madre, eh, cada vez que veía el temblor ella se ponía muy nerviosa y yo tenía miedo, pavor a los temblores y a los terremotos. O sea, tenía mucho miedo, me perdía el control cuando veía un temblor, lloraba y cosas así. O sea, yo me doy cuenta que ahora los miedos de mi madre me perdieron y creo que de esa parte, ¿no? O sea, eso. Y aparte, bueno, ya en el colegio, ya de ahí me di cuenta que pues que no tenía mucho, no era muy sociable y por lo que usted me está diciendo, yo creo que sufrí eso de niño, ¿no? Por lo que está comentando ahora en el tema. Desgraciadamente pues nadie se dio cuenta, ¿no? Estamos hablando de hace más o menos 30 y tantos años. Claro, 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 Los Eduardo. padres eran un poco más ignorantes, ¿no? Y no tenían la información de estos años, ¿no? Correcto, Pero correcto. Muchísimas gracias, Eduardo, porque nos va a permitir... solamente Dime, una consulta. sí. Yo abandoné el tratamiento, pero ahora estoy pasando una crisis así de ansiedad porque no sé si necesito psicólogo y psiquiatra a la vez o solamente, porque yo solamente estoy llevando medicina, pero no he estado llevando psicólogo. Entonces, ya no sé si volver a tomar otra vuelta las pastillas o realmente no sé mucho qué hacer. Ya, Estoy Eduardo. ahorita en esta nebulosa No te preocupes. Ahorita voy a resolver tu pregunta y vamos a desarrollar un poquito lo que nos has contado. Muchísimas gracias por llamar. Bueno, Eduardo nos ha hecho un aporte espectacular, les diría, porque lo que ha pasado de Eduardo justamente es un resumen de lo que les acabo de decir. Miren, Eduardo desde pequeño ha tenido una ansiedad que no corresponde necesariamente a la normalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque él ha sufrido gracias a la alteración de su proceso de ansiedad. Porque lo que él nos escribe desde pequeño es que ha tenido una fobia social. Todas estas características de no querer ir al colegio, no estar con las personas, ¿no es cierto? Prefiriendo estar en su casa, ¿no? Imagínense los padres permitiéndole justamente que no vaya para quedarse en la casa, hayan asentado más aún sus procesos de fobia social. Y cuando uno presenta fobia social de muy pequeño, la probabilidad de que en la adultez haga un trastorno de ansiedad generalizada es sumamente alto, sumamente alto. Contra más temprano tengan niños trastornos de ansiedad, hay más probabilidad que lo tengan en la adultez
y que cuando presenten este cuadro de ansiedad generalizada en la adultez, sea más difícil que responda al tratamiento, tanto farmacológico como psicoterapéutico, y usualmente, mi querido Eduardo, tiende a la cronicidad. Es decir, usualmente los trastornos de ansiedad generalizada con esta historia se van a llevar de por vida y se recomienda que el tratamiento se mantenga de por vida. Eso en primer lugar. Segundo lugar, miren lo importante que es lo medioambiental, porque si bien Eduardo nos comenta que él tenía temor, su mamá ya tenía un temor anterior inclusive al nacimiento de Eduardo, ¿no? En este caso, temor a las catástrofes naturales, probablemente haya habido otros temores. Y entonces acá podemos deducir que probablemente Eduardo tenga carga genética, o sea, haya heredado procesos de ansiedad de su madre, pero además esta carga genética se haya expresado mucho más cuando la madre lo ha expuesto a cuidados extremos de posibilidades futuras. ¿Se dan cuenta? Esto probablemente haya generado el cuadro de fobia social y en vez de afrontar el proceso con un tratamiento psicológico, más bien Eduardo no fue al colegio. Y entonces esto probablemente haya profundizado más su fobia. Esto trae como consecuencia entonces que, teniendo la percepción de haber solucionado el problema, ¿no?, Eduardo debute con trastorno de ansiedad generalizada y que este proceso se haya cronificado. Y entonces, cuando hay, como les digo, antecedentes de trastornos de ansiedad antes del trastorno de ansiedad generalizada y este trastorno de ansiedad transita ya en personas con mayor de 40 años, la recomendación es que el paciente siga con su tratamiento farmacológico de manera indefinida. En primer lugar, está demostrado claramente, y se los he dicho muchas veces, que los trastornos de ansiedad funcionan mucho mejor en combinación. Es decir, un tratamiento farmacológico, si es que la ansiedad es de moderada a severa, en combinación con un tratamiento de corte psicoterapéutico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Eduardo, lo que yo te recomiendo es regresa donde tu psiquiatra, toma la medicación que te indique y una vez que estés bien, no la dejes. Porque si la dejas, vas a recaer probablemente. Entonces, no podemos aplicar nuestra lógica de la vida cotidiana al tratamiento de algunos trastornos de nuestra área, ya que la ansiedad, como les decía, como trastorno tiende a la cronicidad con historias tempranas como las de Eduardo. Y no debemos sentirnos débiles o inadecuados porque transitemos por este problema. Les hemos dicho muchas veces que los trastornos de ansiedad, depresivos, etcétera, si bien es cierto, dependen mucho de factores ambientales, resultan siendo enfermedades que pueden ser tan intensas o pueden ser tan debilitantes que generen disfunción laboral, social, familiar, como cualquier otra enfermedad no psiquiátrica, como la diabetes, como la hipertensión, como los infartos al miocardio, etc. Entonces hay que tomar esto con la misma seriedad y seguir con el tratamiento el tiempo que sea necesario. Y uno no es débil porque sea ansioso, ni es débil porque tenga más probabilidades de tener un cuadro depresivo, no, señores. ¿Saben dónde está la debilidad? El no reconocer tener el problema y no tratarlo con propiedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Cuando un profesional del área de la salud mental les prescriba un fármaco, ¿no?, sigan ustedes el tratamiento hasta que el profesional les diga, ya no tomes. No cometan el error de sentirse bien para después dejarlo, porque van a recaer con mucha seguridad. Yo les he comentado muchas veces que los antidepresivos se demoran 7 a 21 días en hacer efecto. Y nos pasa con frecuencia que el paciente mejora y deja el fármaco. Porque tiene la percepción de que es como un antiinflamatorio, ¿no? O como un anticongestionante. ¿Por qué? Porque lo tomo, se me va el dolor, ya para qué tomo el analgésico. No es así. Acá necesitamos un sostenimiento de la medicación para que de fondo podamos de alguna forma reparar el circuito neurobiológico que está expresando
este trastorno. Y eso demora. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y Eduardo, como te decía, muchísimas gracias por habernos contado lo que te ha sucedido, porque nos permite, aclarar muchas cosas que probablemente sean del pensamiento común, ¿no? Y que es importante corregir, porque estas creencias erróneas se heredan de los padres a los hijos, de los hijos a los hijos de los hijos y así sucesivamente. Muy bien. Acá Melissa nos pregunta o nos cuenta que ella, cuando iba a tener una competencia, acá está, nos dice Melissa: yo siempre quise vomitar antes de mis exposiciones. Miren acá, bien claro, antes de mis exposiciones. ¿Qué significa eso? Siempre me pasa, en especial si es un salón con muchas personas. Y entonces ahí podríamos empezar diciendo algo que ustedes conocen. Miren que el factor, me voy a exponer a las personas, me voy a exponer al escrutinio de las personas. Y yo tengo el temor, claramente un pensamiento anticipatorio de que lo voy a hacer mal y que me van a criticar. Y yo no quiero eso. Y entonces ese pensamiento anticipatorio de fracaso ante la exposición con los demás va a generar una somatización que en el caso de Melissa se expresa a través de náuseas. Y esto es claramente una fobia social. ¿Se dan cuenta? Es una fobia social. Y como les decía, bueno, en el caso de Melissa no está, pero como les comentaba, si el niño es pequeño y tiene fobia social, probablemente vaya asociada a un mutismo selectivo, el no hablar en situaciones determinadas, ¿no? Noray, gracias por estar acá, nos dice: yo me orinaba hasta los 8 años y mi mamá, para que no lo hiciera, me pegaba con San Martín. Me encantó. Bueno, te cuento, mi querida Norais, y lo puedo decir sin ningún problema, yo tuve neurosis hasta los 14 años, te gané. ¿Qué te parece? Y mi mamá también me daba con San Martín, pero después ya se rindió y lo que hacía era proteger el colchón porque le hacía hueco. Y esto, mi querida Norais, ¿no es cierto? Como probablemente sea también mi caso, ¿no? Transitaba por una ansiedad muy intensa, ¿no? Por si acaso, para nuestros oyentes, el control de los esfínteres puede ser normal inclusive hasta antes de los 7 años, ¿ya? Puede demorarse un poco más, pero generalmente la enuresis está muy relacionada con los trastornos de ansiedad. Gracias, Gianluca, por tu saludo. Isabel, gracias nuevamente por tus saludos. Por si acaso, Isabel, el número telefónico es 512-6161. Perdóname, lo debí decir al principio, pero siempre me emociono cuando arranco. Lo que pasa es que, como les decía, estoy reencontrándome con ustedes después de 3 semanas, ¿no? Que no pude venir por problemas de salud, y me da mucho gusto que estén ahí con nosotros. Muchas gracias por estar ahí.